Buenas noches, licenciado Solís. Buenas noches, maestra Norman. Buenas noches, tengan todos ustedes. Bienvenidos al curso. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Gaby. Buenas noches. Buenas noches, Aura Marina. Buenas noches, Buenas Jenny. noches. Buenas noches, Cindy. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Karen. Buenas noches, Carlitos. Buenas noches. Buenas noches, Carla. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Carlos Contreras. ¿Listo o no listo? Yo digo que medio listo, Lick, pero que es que estoy probando una computadora nueva, pero no me miro. Ya encendí. ¿Es nueva o...? Nueva. No, 0 es que kilómetros. la ando probando. Es que me la dieron para que la probara, pero... ¿Cómo así? Es que le hicieron unas reparaciones. Ah. Pero miro que no funciona la cámara. O sea, no me miro yo. Tengo activada mi cámara, pero no salgo. Pero no es de esas que tienen la cámara oculta, así como la mía. Si bajo esto, pues no me mira. Ah, no, Lick, fíjese que... Haces así, porque por ejemplo, mía, tengo que subirle para que... ¿Es computadora o es laptop? Es laptop. Ah, pero qué raro, entonces. Sí. ¿Alguna configuración ahí mala? Yo digo que sí, Lick. ¿O será que para que no le diga el señor Solís que active su cámara? No, Lick, pero si no me conecto desde el teléfono, eso no es ningún inconveniente. Está bien. Miedo no, ¿Tienes Lick. alguna? ¿Mande? Miedo no hay, le digo. No, ¿ah? No, Lick. No hay miedo si detrás del árbol. ¿Quién dijo miedo? Va escondido atrás de un árbol. Eso es muy cierto, Lick. Bien, jóvenes. ¿Alguien aparte de Carlos tiene alguna inquietud, alguna duda, algo que expresar, algo que tenga que aportar al licenciado Solís? Que lo diga hoy o que cae para siempre. ¿Qué? Nadie dice nada, nadie pregunta. Después Lick dice que yo quería saber eso y es ayudó. ¿Y sabe por qué lo hacen? Porque como yo siempre digo, bueno, jóvenes, pongan atención, bueno, jóvenes, no les gusta que uno les diga que tienen que estudiar, que tienen que practicar, que tienen que poner atención. Bueno, para terminar el día de hoy, viernes, esta semana, la última semana del mes, hoy día viernesito y el cuerpo lo sabe, dicen por ahí los patojos. Vamos entonces a continuar con lo que es el ejemplo 2 de intervalo de confianza para una diferencia entre medias independientes. Esto lo explicamos el día de ayer, ¿sí? Vamos a continuar, le vamos a dar solución al problema. Con estos datos nos están pidiendo que calculemos un intervalo de confianza del 0.96. ¿Y qué consiste en ese intervalo de confianza? En calcular dos límites, a uno que se le va a llamar límite inferior y al otro que se le va a llamar límite superior de confianza. Pero para calcular esos dos límites hemos decidido usar una fórmula para calcular estos dos límites, entre los cuales es probable que se localice la verdadera diferencia entre los promedios de los kilómetros recorridos por galón. Tenemos una fórmula la cual vamos a aplicar. Tenemos todos los datos a excepción de el nivel de confianza, o sea, el nivel de confiabilidad, no confianza. Nivel de confiabilidad, o sea, el valor de Z. Ya le he explicado varias veces cómo encontrar el valor de Z. El nivel de confianza lo dividimos entre 2, buscamos en el cuerpo de la tabla y eso nos da el valor de Z. Ahora podemos sustituir valores, dice el intervalo de confianza va a ser igual a la media de la primera muestra, o sea, de la primera población, que es 57.9364, menos la media de la segunda muestra, 38.6243, más menos el valor que hemos encontrado en la tabla de la distribución Z, la distribución normal, que es 2.05.
multiplicado por la raíz cuadrada de ¿qué? Dice, la desviación estándar de la primera población elevado al cuadrado. Aquí tenemos que tener mucho cuidado. Si ya nos dan la varianza, ese valor que tenemos como dato de la varianza, ya no lo elevamos al cuadrado. En este caso, da la desviación estándar, que es de 9.6561, si elevamos al cuadrado. Dividido dentro del tamaño de la muestra de la primera población, 20, más la desviación estándar de la segunda población elevado al cuadrado, 12.8748 elevado al cuadrado, dividido la muestra de la segunda población, 25 motores. El intervalo de confianza va a ser igual a 57.9364 menos 38.6243, 19.3121, más menos 2.05 multiplicado por la raíz cuadrada de 9.6561 elevado al cuadrado, 93.2403 dividido 20, más 12.8748 elevado al cuadrado, 165.7605 dividido dentro de 25. El intervalo de confianza va a ser igual a 19.3121 más menos 2.05 por la raíz cuadrada de 93.2403 dividido 20, 4.6620 más 165.7605 dividido 25.6304. Qué poquitos hay, el 68 de 100, hay pocos. Bueno, es viernes, ¿verdad? De fiesta. Nuestra escuela, eso no es de ahorita, es de siempre, o sea, de presencial los viernes siempre llegan pocos. Yo he tenido 200 estudiantes presencial y los viernes que unos 40, 50 estudiantes llegan. Y uno pues tiene que continuar. Lo irónico es que antes de la pandemia, cuando había clases presenciales, yo viajaba en bus, ¿verdad? Porque había bus que salía desde aquí y habían 3 buses que salían a mediodía y llegaba yo cabal a la hora de trabajo y habían 4 buses en la noche de regreso. Entonces viajaba en bus. Cuando yo salía de dar clases en la noche, iba para a mi bus. Alumnos que eran mis alumnos, pues, que no habían llegado al salón de clase, estaban ahí en los chatos, ¿verdad? Ahí miraba yo para todos ahí, mis alumnos que el viernes no llegaban, pero estaban ahí los chatos. Y eso es común, ¿verdad? Bueno, pero ahora no hay, a menos que tengan cerca de su casa unos chatos, ¿verdad? Para poder pasar ahí a los chatos. Bueno, el intervalo de confianza va a ser igual a 19.3121 más menos 2.05 multiplicado por la raíz cuadrada de 4.6620 más 6.6304, 11.2924. El intervalo de confianza va a ser igual a 19.3121 más menos 2.05 multiplicado por la raíz cuadrada de 11.2924, 3.3604. El intervalo de confianza va a ser igual a 19.3121 más menos 2.05 por 3.3604, 6.8888. Hemos calculado lo que es el máximo error de estimación permitido. Hemos calculado la estimación puntual, que es la diferencia entre el rendimiento de los dos motores de kilómetros por galón. Ya con la estimación puntual y con lo que es el máximo error de estimación permitido, muy bien podemos nosotros calcular los dos límites. El límite inferior de confianza, la estimación puntual 19.3121, le restamos lo que es el máximo error
de estimación permitido del 6.8888, que va a ser igual a 12.4233. Calculamos el límite superior de confianza, 19.3121 más el máximo error, 6.8888, un límite superior de 26.2009. Matemáticamente hemos calculado los dos límites de ese intervalo de confianza del 96%. El límite inferior, el límite superior. Dentro de estos dos límites es probable que se localice la verdadera diferencia entre los promedios de la población. Después de hacer los cálculos matemáticos, tenemos que interpretar esos límites diciendo el intervalo de confianza para la diferencia en promedio real para los motores A y B con un nivel del 0.96 va de 12.4233 a 26.2009 kilómetros por galón. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? Por favor. Por el momento no, Lick. De mi parte tampoco, Lick. No. Todo claro, Lick. Si estamos claros, entonces continuemos, pues. Ya que todo está clarito, clarito. Vamos entonces con ejemplo número 3, por favor, licenciado Solís. Muy bien, vamos a decirle a Carla Andrade que nos lea, por favor. Active su cámara. Hola, buenas noches. Hola, buenas licenciado. noches, Carla. Buenas noches. Ay, no sé si me logra ver ahí. Ay, sí. Sí, Bien, ya vi bien, que bien, sí. yo sí. Ve. Ahorita voy. Dice, una empresa de alimentos realizó un experimento para comparar dos dietas para adelgazar, 1 y 2. Se selecciona al azúcar dos grupos de 26 personas con sobrepeso. Al azar dos grupos de 26 personas con sobrepeso. Están tomando café, ¿va? Por eso están viendo las No. El primer grupo se somete a la dieta 1 y el otro a la dieta 2. Se observa que durante un determinado número de días el promedio de pérdida de peso y las desviaciones estándar de ambos grupos son los siguientes: 21.3 y 2.6 primer grupo y 13.4 y 1.9 segundo grupo. ¿Cuál es el intervalo de confianza del 95% para la diferencia entre las pérdidas de peso promedio de las dos dietas? Gracias, Carla. Con gusto, licenciado. Bien. Es la recomendación que yo siempre les doy, ¿verdad? Que tenemos que leer de manera minuciosa el enunciado del problema, porque les vuelvo a repetir, de esto depende una buena solución al problema. De esto depende que ganemos el examen. De nada sirve practicar cálculos matemáticos si no sabemos extraer valores, si no sabemos hacer planteamientos. Por gusto. Un 80% me atrevo a decir que lo único que practica son procedimientos, cálculos matemáticos. Eso no está bien. Los cálculos matemáticos, si uno sabe el orden de las operaciones, por signos de agrupación o signos de operación, no se pierde uno, pues. Pero si hace un mal planteamiento, ahí sí ya está perdido. Entonces, hay que practicar más planteamientos que operaciones. Usted teniendo ya una fórmula y sabiendo el significado de cada símbolo, usted sustituye esos valores. Y ya después solo hace los cálculos matemáticos. Eso no es de estar practicando. Lo que hay que estar practicando es esto, la toma de datos. Lo que hay que estar practicando es el planteamiento de los problemas. Esto es una estimación por intervalo para medias independientes.
La solución, tenemos dos poblaciones. Llamamos población 1, población 2, donde se hizo el estudio. Estamos hablando nosotros de grupos. Hay dos grupos, la dieta 1 y la dieta número ¿qué? 2, es decir, el grupo 1 y el grupo 2. El orden que usted le ponga aquí eso es sin importancia, ¿sí? No, eso no le ponga usted tan importante. Ah, yo me confundí, puse el 2 aquí, el 1 aquí, no importa. El resultado va a ser ¿qué? El mismo, siempre y cuando sepa usted la ley de signos, siempre y cuando usted opere adecuadamente. Para lo contrario, no. Luego la información que nos dan dice, se seleccionan al azar dos grupos de 26 personas con sobrepeso. ¿Qué dice eso? Que para las dos poblaciones se seleccionaron al azar ¿cuántos? 26 personas. Es decir, 26 personas en cada grupo para cada una de las personas. ¿Vale? ¿Qué se va a cosa? Pero ¿quién la ven acá? Ah, bueno. Ok. Ahí me siento ahí, por favor. Bien. Dice N, 26, 26, 26 para cada grupo. Luego de la siguiente información dice, el promedio de pérdida de peso y las desviaciones estándar de ambos grupos son los siguientes. 21.6 y 2.6 el primer grupo. Aquí les platicaba con los alumnos del primer salón y les decía que tanto extraer valores como el planteamiento de problemas, hay tres, si usted le quiere llamar, si usted le quiere llamar así, a esto, e ingredientes. Aquí los ingredientes es razonamiento lógico, algunas veces razonamiento lógico matemático, sentido común, y dice por ahí un matemático en la pizca de intuición. Si usted tiene esos tres ingredientes, se le va a facilitar tomar datos y también plantear los problemas. Porque el planteamiento depende de una buena ¿qué? Solución. Dice que la media, la desviación estándar del primer grupo es 21.3 y 2.6. Es media de la muestra de 21.3 libras y media y desviación estándar de la muestra de 2.6 libras para el primer grupo. Y 13.4 y 1.9 para el segundo grupo. Dice que 13.4 libras de reducción para el grupo número 2 y una desviación estándar de la muestra de 1.9 libras. Luego la siguiente información dice intervalo de confianza del 95%. .95. Esta es la información que nos proporciona. Luego decidimos si la desviación estándar, decidimos si la distribución adecuada es la distribución Z o la distribución TD student. ¿Qué dicen ustedes, jóvenes? Piénsenlo y ahorita regreso. Solo denme un momento. ¿Sería T, compañeros? No. Porque es menor de 30. Es menor a 30 y se conoce la desviación estándar de la muestra. Muy bien. Exactamente por eso es. Gracias,
Bien, jóvenes, regresé. Todo lo que por ahí escuché, estaban hablando. Y la desviación de estudio, ¿por qué? Porque la muestra es pequeña y se conoce la desviación estándar de la muestra. Esas son las dos condiciones que nos deben de dar para aplicar la distribución T de Student. Únicamente tenemos lo que son muestras infinitas. Esta es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el intervalo de confianza para la diferencia entre la reducción de peso si tomamos en cuenta las dos dietas. Esto es lo que deben de practicar, jóvenes. Vuelvo a repetir, vuelvo a insistir, es lo que ustedes tienen que practicar mucho. Porque si se equivocan, el tamaño de la muestra no creo que se van a equivocar si es una muestra grande o pequeña, pero si se equivocan en la desviación estándar, ustedes toman que es de la población y es de la muestra, toman que es la población de la muestra y es de la población, entonces van a tener problemas. Con esta información, con estos datos, vamos a calcular un intervalo de confianza. Si queremos un intervalo de confianza, consiste en calcular dos límites. El límite inferior de confianza, el límite superior, con un 95% de que ahí se encontrará la verdadera media de la verdadera diferencia, no media, la verdadera diferencia de las medias poblacionales. Tenemos la fórmula para calcular. Tenemos aquí lo que están todos los valores, la media, desviación estándar, tamaño de la muestra. Por favor, jóvenes, ¿cuál es el valor T? Sí, disculpe, ¿puede regresar a la diapositiva anterior? No, joven, tengo que regresar mucho. Les expliqué desde un principio que no puedo estar regresando diapositivas por los clics que tengo que dar de regreso y para adelantar, por favor. Por eso les doy un tiempo para que ustedes tomen una captura de pantalla o tomen foto. Eso se les indiqué desde cuando iniciamos clases. Sería 2.110. Vamos a ver, dice, tenemos un indicador, ¿verdad? Para no calcular, sino que para determinar lo que es el valor de T. El indicador dice grado de libertad 1 menos alfa dentro de 2. Cuando calculamos lo que es el intervalo de confianza para una media, los grados de libertad decía n menos 1. En este caso, los grados de libertad los vamos a calcular de diferente manera. Dice n sub 1 más n sub 2 menos 2. De esa manera vamos a calcular los grados de libertad. Entonces decimos n sub 1, 26 más n sub 2, 26 menos 2. 1 menos alfa. Si tenemos beta el 95, alfa es 0.05 dividido dentro de 2. Tenemos aquí los grados de libertad, dice 26 más 26, 52 menos 2. 1 menos 0.05 dividido entre 2, que es 0.025. 52 menos 2, 50 grados de libertad. 1 menos 0.025, 0.975. Al buscar esto en la tabla, nos da entonces un valor T de menos 2.009 a la izquierda y 2.009 a la derecha. Ojo con esto, por favor. Cuando estén calculando intervalos de confianza para una media, los grados de libertad n-1. Pero en este caso, que es para la diferencia de medias independientes. Oigan, independientes. N sub 1 más N sub 2 menos 2. Ahora ya podemos sustituir valores en la fórmula. El intervalo de confianza va a ser igual a la media de la primera muestra, 21.3 menos la media de la segunda muestra, 13.4, más menos 2.009, que es el valor de T,
multiplicado por la raíz cuadrada de la desviación estándar de la muestra de la primera población elevado al cuadrado, es decir, 2.06 elevado al cuadrado, dividido el tamaño de la muestra de la primera población, que es 26, más la desviación estándar de la segunda muestra, 1.9 elevado al cuadrado, dividido dentro de el tamaño de la segunda muestra, que es 26. El intervalo de confianza va a ser igual a 21.3 menos 13.4, 7.9 más menos 2.09 multiplicado por la raíz cuadrada de 2.6 elevado al cuadrado, 6.76 dividido dentro de 26 más 1.9 elevado al cuadrado, 3.61 dividido 26. El intervalo de confianza va a ser igual a 7.9 más menos 2.09 multiplicado por la raíz cuadrada de 6.76 dividido dentro de 26 más 3.61 dividido 26, que es 0.388. Cuando aparezca esta flecha, por favor, pueden tomar captura de pantalla, pueden tomar una foto, porque yo les expliqué que no puedo estar regresando diapositivas. El intervalo de confianza va a ser igual a 7.9 más menos 2.009 multiplicado por la raíz cuadrada de 0.26 más 0.1388, 0.3988. El intervalo de confianza va a ser igual a 7.9 más menos 2.009 multiplicado por la raíz cuadrada de 0.3988, 0.6315. El intervalo de confianza va a ser igual a 7.9 más menos 2.009 por 0.6315, que es 1.2687. Hemos calculado la diferencia entre los promedios, hemos calculado el máximo error de estimación permitido, podemos calcular ya los dos límites. El límite inferior de confianza a la estimación puntual, le restamos el máximo error de estimación permitido, que es 1.2687, dando un límite inferior de 6.6313. Podemos calcular el límite superior a la estimación puntual 7.9, le sumamos el máximo error de estimación permitido 1.2687, da un límite superior de 9.1687. Matemáticamente hemos calculado con un 95% de confianza el límite inferior y el límite superior, dentro de los cuales es probable que se encuentre la verdadera diferencia entre los promedios. Luego, la interpretación del intervalo de confianza. El intervalo de confianza, el 95% para la diferencia entre las pérdidas de peso promedio de las dos dietas entre ambos grupos va de 6.6313 a 9.1687 libras. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes, por favor? Todo claro, Lick. Todo bien. Todo bien, Lick. Todo claro como el agua. Bien, hemos hecho los ejercicios necesarios para lo que es el intervalo de confianza para medias independientes. Ahora vamos a entrar a lo que es la estimación de medias dependientes. Como siempre les dejo las imágenes ahí para que ustedes puedan leer y vayan entendiendo un poquito más de qué se trata
Cuando hablamos en este caso del intervalo para medias dependientes. Pero vamos a leer algunas de las letras más importantes. Dice, ¿qué es la estimación de medias dependientes? Se utiliza cuando los datos se obtienen en pares relacionados. Antes, después, mismo grupo en dos condiciones, medidas repetidas, etcétera. Se analiza la diferencia entre cada par de observaciones. Aquí tenemos la fórmula general, nosotros ya la damos, ya no utilizamos la medida de las diferencias en el centro, sino que ya damos una fórmula más específica pues para el curso. Luego aquí dice cómo se usa. Mediciones de los mismos sujetos u objetos en dos condiciones diferentes. Comparación antes y después de un tratamiento. Datos cuantitativos, escala de intervalo o razón. Las diferencias deben provenir de una población aproximadamente normal. Aquí pues hay algunos supuestos, deben de cumplir, y aquí hay algunas cosas que usted debe recordar. Dice, al trabajar con datos dependientes, siempre se analiza la diferencia entre cada par de observaciones, no las medias por separado. Esto toma en cuenta la relación entre las mediciones y reduce la variabilidad. Por favor, licenciado Solís. Muy bien. Juan del Águila, que nos ayude por ahí. Y que la próxima preparemos una ruleta. Mande. Buenas noches, licenciados. Preparemos una ruleta, le digo. Una ruleta, ¿va? Sí, sería bueno. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, Juan del Cid. Así es, ¿verdad? No, No, Delgado. del Águila. Ah, del Águila, que aquí solo me aparece de él. O sea, como por las... Ejemplo 4. Una revista quería evaluar dos relojes, dice, el reloj A y el reloj B, que usa un sistema de posicionamiento global, GPS, para calcular la distancia que alguien corre. Se dieron cuenta de que los relojes generalmente no coincidían en la distancia que alguien recorría en una carrera determinada. La revista tomó una muestra aleatoria de 7 suscriptores y les pidió correr 10 kilómetros con ambos relojes a la vez. Todos ellos acordaron participar. Al final de su recorrido, los participantes registraron la distancia que recorrieron según cada reloj. Aquí están los datos, todas las distancias en kilómetros. Corredor 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Reloj A, 9.8. La posición 1, posición 2, 9.8. Posición 3, 10.1. Posición 4, 10.1. Posición 5, 10.2. Posición 6, 10. Posición 7, 9.9. En el reloj B, en el 1 tenemos 10.1. En el 2 tenemos 10. En el 3 tenemos 10.2, en el 4 9.9, en el 5 10.1, en el 6 9.8, en el 7 10.1. Construye un intervalo de confianza del 95% para estimar la diferencia de las medidas en la distancia de estos relojes. El intervalo sugiere que existe una diferencia entre los dos relojes. Gracias. Sí, Glory. Ahí tengo una duda, he escuchado, y perdón, ahí mi ignorancia. Al final, ¿es intervalo o intervalo? Las dos cosas. Puede pronunciarlo como usted desee. Gracias. ¿De nuevo? Bien.
Como observamos en este problema, tomamos una sola muestra, tomamos a 7 corredores y se hizo que ellos corrieran, me imagino, con un reloj en cada mano, pues, para poder determinar eh, la distancia que alguien recorría en determinada cantidad de kilómetros. Que hay veces una variación que marcan los relojes, porque recuerden que nada es exacto. Siempre existen pequeñas variaciones. Como es la misma muestra, son los mismos corredores para los dos relojes, entonces hablamos de un estudio para medias dependientes. Un estudio para medias de datos aparejados, es decir, comparar dos medidas para cada uno de los participantes. Aquí es diferente el procedimiento, pues es un intervalo de confianza, pero es diferente cómo vamos a trabajar con respecto a lo que es el intervalo de confianza para una diferencia de medias independientes. Aquí no vamos a tomar los datos del problema, sino que vamos a trabajar de diferente manera. ¿Qué fórmula vamos a usar para calcular ese intervalo de confianza? Escuchen bien lo que les voy a decir. La fórmula siempre va a ser fórmula para poblaciones infinitas. No vamos a utilizar la distribución Z, sino que solo la distribución C de student. ¿Cuál es la razón? Se recomienda que cuando se hacen estudios dependientes, la muestra, porque es solo una muestra la que tomamos, siempre sea pequeña. Eso es lo que se recomienda, no quiere decir que forzosamente así debe de ser. Entonces, como se recomienda que la muestra debe ser pequeña, pues aquí usamos siempre muestra pequeña. Y por lo tanto, la distribución a utilizar siempre va a ser la distribución TD student. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice, IC, pues es el intervalo de confianza. Lo que es de barra es la media de las diferencias de la muestra. Lo que es, y ahí tenemos una fórmula para esa media de las diferencias. Dice, media de las diferencias va a ser igual a la sumatoria de D dividido dentro de N. Y tenemos también el valor de T, que es el número de los errores estándar que podemos permitir. Luego tenemos S sub D, que es la desviación estándar de las diferencias de la muestra. Y por último, la N minúscula, que está la fórmula también. Ahí dejo la fórmula para calcular la desviación estándar de las diferencias. Y por último, N minúscula, que es el tamaño de la muestra. Esa es la fórmula que vamos a utilizar para calcular el intervalo de confianza. Como ustedes lo ven, para medias independientes nos dan las dos medias, nos dan las dos desviaciones para las dos muestras. Aquí no nos dan medias, no nos dan desviación estándar, sino que solo nos dan mediciones. Mediciones de antes y después, o como en este caso, mediciones con el reloj A y con el reloj B. Los datos que nos proporcionan, esto es importante porque estos datos van a servir para calcular el valor, no, para determinar, no calcular, para buscar, mejor dicho, el valor de T en la tabla de la distribución. Lo que vamos a calcular que es un intervalo de confianza de 95. Vamos a calcular el límite inferior y el límite superior, dentro del cual se podrá encontrar la verdadera media de las diferencias de la población. Para eso utilizamos esta fórmula. Tenemos prácticamente nada, solo el tamaño de la muestra. Eso quiere decir que tenemos que calcular la media de las diferencias, tenemos que buscar en la distribución T de student el valor de T y tenemos que calcular el valor de la desviación estándar de las diferencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos por pasitos, ¿sí? Esta es la fórmula para calcular la media de las diferencias. Esta es la fórmula para calcular la desviación estándar de las diferencias. Este es el indicador
para encontrar el valor t en la tabla de dicha distribución. Calculemos primero el indicador, calculemos el indicador y luego entonces ya buscamos ese valor en la tabla. Grados de libertad, ojo con esto. Cuando estábamos trabajando T-Student para diferencia entre medias independientes, trabajamos la distribución T-Student, les decía que los grados de libertad eran igual a n sub 1 más n sub 2 menos 2. En este caso no, porque tomamos solo una muestra. Entonces, como tomamos una sola muestra, los grados de libertad dicen n menos 1. Ya podemos determinar el intervalo de, no el intervalo no, sino que el valor de t, o buscarlo en la tabla. Mandes, váyase acá. Cuidado. ¿Ah? Está allá. Vale. No ha venido su papá. Va pues. Bueno. Tenemos entonces el indicador para buscar el valor de t en la tabla. Dice grados de libertad. Grados de libertad. N, que es 7, menos 1. 1 menos alfa. Si beta es 95, alfa es 0.05 dividido dentro de 2. 7 menos 1, estamos hablando de 6 grados de libertad. 1 menos 0.05 dividido dentro de 2 es 0.025. El indicador, 6 grados de libertad para un área de 1 menos 0.025, 0.975. Buscamos entonces en la tabla, en la primera columna, 6 grados de libertad. En la primera fila, un área 0.975 y nos da un valor de t de 2.447, que va a tener signo negativo a la izquierda y signo positivo a la derecha. Tenemos ya el valor de t. Ahora tenemos que calcular el valor de d barra, que es la media de las diferencias, y la desviación estándar de las diferencias. Para calcular la media, las diferencias y la desviación estándar de las diferencias, hay dos valores que tenemos que determinar. Primero, la sumatoria de las diferencias. Eso quiere decir que tenemos que calcular las diferencias entre A y B. Aquí el signo es bien importante por los jóvenes. Aquí hay que aplicar la ley de signos. 9.8 menos 10.1 menos 0.3. 9.8 menos 10 menos 0.2. 10.1 menos 10.2 menos 0.1. 10.1 menos 9.2, 0.2. 10.2 menos 10.1, 0.1. 10 menos 9.8, 0.2. Y por último, 9.9 menos 10.1 menos 2, 0. Pero 0.2. Bueno. ¿Qué dice la fórmula para calcular la media de las diferencias? Que necesitamos la sumatoria de esas diferencias. Menos 0.3, menos 0.2, menos 0.1, más 0.2, más 0.1, más 0.2, menos 0.2 es igual a menos 0.3. Luego, ¿qué necesitamos más? Ya tenemos la sumatoria de las diferencias para calcular la media de las diferencias. Observemos la fórmula de la desviación estándar. Nos pide la sumatoria de cada diferencia elevado al cuadrado. No es la sumatoria de esta diferencia, no. Es la sumatoria de cada diferencia elevado al cuadrado. Es decir, primero elevamos al cuadrado cada una de las diferencias. Menos 0.03 elevado al cuadrado, 0.09. Aquí, casi todos los años, yo tengo como 33 años de dar clases, y todos los años muchos estudiantes cometen el mismo error porque no saben usar la calculadora. Ingresan a la calculadora menos 0.3 o menos 0.02 o menos 0.01, y si no saben usar paréntesis, la calculadora les ha tirado menos 0.04.
Y así lo ponen, así lo dejan. O sea, y yo he visto, híjole, no hay ningún semestre que no pase lo mismo. Y entonces solo recuérdense que cualquier base con signo negativo elevado a un exponente par, su resultado va a ser positivo. En este caso, vamos a elevar al cuadrado, decimos menos por menos da más, por lo tanto es 0.04. La calculadora, si no saben usar paréntesis, les va a dar menos 0.04. Mucho cuidado. Ahí es donde les digo que este curso necesita usted de sentido común, de razonamiento lógico, algunas veces lógico matemático, por favor. Menos 0.1 al cuadrado es 0.01, 0.2 al cuadrado es 0.04, 0.1 al cuadrado es 0.01, 0.2 al cuadrado es 0.04. Y por último, menos 0.02 al cuadrado es igual a 0.04. Ahora lo que queremos es la sumatoria de esas diferencias al cuadrado. 0.09 más 0.04 más 0.01 más 0.04 más 0.01 más 0.04 más 0.04 es igual a 0.27. ¿Alguna duda hasta ahí, joven? Todo claro, Lick. Muy claro como el agua. Bien, aquí tenemos la sumatoria de las diferencias. Tenemos la sumatoria de esas diferencias elevado al cuadrado. Ya podemos entonces calcular la media de diferencias. De barra o de testado, como usted le llama, que es la media de las diferencias, va a ser igual a la sumatoria de las diferencias menos 0.3 dividido, dice, dentro de qué, del tamaño de la muestra, que es 7. La media de las diferencias va a ser igual a menos 0.3 dividido 7 menos 0.0428. Ya calculamos la media de las diferencias, ahora calculamos la desviación estándar de las diferencias. La desviación estándar de las diferencias va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? De la sumatoria de las diferencias al cuadrado. No es la sumatoria de ese menos 0.3, que es la sumatoria de las diferencias, no. Sino que es la sumatoria de cada diferencia elevado al cuadrado, que es igual a 0.27 menos n, que es el tamaño de la muestra, 7, multiplicado por la media de las diferencias al cuadrado. Nos dio una media de menos 0.0428, esa media elevado al cuadrado, dividido dentro de tamaño de la muestra 7 menos 1. La desviación estándar de las diferencias de la muestra va a ser igual a la raíz cuadrada de ¿qué? Primero elevamos al cuadrado, de acuerdo a orden de las operaciones. Tenemos entonces 0.27 menos 7 multiplicado por menos 0.0428 elevado al cuadrado, 0.0018 dividido dentro de 7 menos 1, 6. La desviación estándar de la diferencia va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.27 menos 7 por 0.0018 es igual a 0.0126 dividido dentro de 6. La desviación estándar de las diferencias de la muestra va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.27 menos 0.0126, 0.2574 dividido dentro de 6. La desviación estándar de la diferencia va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.2574 dividido 6, 0.0429. La desviación estándar de las diferencias va a ser igual a la raíz cuadrada de 0.0429, 0.2071. Hemos calculado la media de las diferencias, hemos calculado
la desviación estándar de las diferencias, ya buscamos el valor de T en la tabla, por lo tanto, ya podemos entonces, con esta información que recopilamos, podemos calcular el intervalo de confianza utilizando esta fórmula. El intervalo de confianza va a ser igual a la media de las diferencias, que es igual a ser menos, aquí es menos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Menos 0.0428 más menos, ¿sí? Aquí es menos, dice entonces aquí en cuál diapositiva, en la 25, entonces con los datos, menos 0.4. Más menos el valor de T, 2.447 multiplicado por la desviación estándar de la diferencia 0.2071 dividido, dice, raíz cuadrada del tamaño de la muestra, que es 7. El intervalo de confianza va a ser igual a menos 0.428 más menos 2.477 multiplicado por 0.27 dividido raíz cuadrada de 7, 2.6458. El intervalo de confianza va a ser igual a menos 0.0428 más menos 2.477 multiplicado por 0.2071 dividido 2.6428, 0.0783. El intervalo de confianza va a ser igual a menos 0.0428 más menos el máximo error de estimación permitido, 2.447 por 0.0783, 0.1916. Contamos con la estimación puntual, contamos con el máximo error de estimación permitido, ya podemos entonces calcular los dos límites, el límite inferior y el límite superior. El límite inferior dice, la estimación puntual, que en este caso va a ser el valor de 0.0428, omitimos el signo, porque no podemos tener diferencias negativas. De siempre que ustedes tengan una media de la diferencia negativa, utilizamos el valor positivo. Omitimos ese signo porque no pueden haber diferencias negativas. 0.0428 menos, porque es el inferior. El máximo error 0.1916 y nos da un límite inferior de confianza de menos 0.1428. Como les indiqué en el estudio medias independientes, cuando el límite inferior de confianza les dé signo negativo, lo aproximamos siempre ese valor a 0. Calculamos el límite superior de confianza, menos 0.0428, a eso le sumamos lo que es el máximo error de estimación permitido, que es de 0.1916, para un límite superior de 0.2344. Bueno, hemos calculado entonces los dos límites para poder interpretar ese intervalo de confianza, el 95%, entre los cuales va a poder estar la verdadera media de las diferencias, y los TIMI son el límite inferior 0 y el límite superior 0.2344. Ahora tenemos que interpretar esos límites. Dice, el intervalo de confianza del 0.95 para la diferencia media de recorrido de los corredores utilizando el reloj A y el B puede estar de 0 a 0.2344 kilómetros. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? De mi parte no, Lick. Todo bien, Lick. ¿Todo bien? Todo Pues bien, Lick. entonces, por favor, licenciado Solís. Muy bien. José Luis de León.
Vamos a ver, José Luis. ¿Dónde está José Luis? Ahí está. Mirza Zacarías. Buenas noches, Lick. Buenas noches, Mirza. Active su cámara. Aquí estoy. Eso. Permita. Dice, ejemplo 5. El ingeniero de la empresa Gavgom S.A. desea comprar uno de los sistemas de gestión alfa o beta. El proveedor del sistema alfa indica que su sistema emplea menos tiempo en promedio que el de su competencia beta. En el procesamiento de información, el gerente afirma que de ser cierto ello, comprará dicho sistema. Caso contrario, comprará el sistema beta. Para verificarlo, se realizan pruebas y se emplean 11 conjuntos de datos procesándose con ambos sistemas de forma aleatoria. El ejemplo de procesamiento del análisis en minutos se muestran a continuación. Dice, está el software y está el cuadrito de conjuntos. Dice que en el primer conjunto alfa tiene 26 y beta tiene 29. En el conjunto 2, alfa tiene 24 y beta tiene 32. En el conjunto 3, alfa tiene 26 y beta tiene 24. En el conjunto 4, alfa tiene 22 y beta tiene 33. Conjunto 5, alfa tiene 25 y beta tiene 28. Conjunto 6, alfa tiene 23 y beta tiene 27. Conjunto 7, alfa tiene 18 y beta tiene 25. Conjunto 8, alfa tiene 25 y beta tiene 26. Conjunto 9, alfa está con 19 y beta está con 33. Conjunto 10, alfa tiene 29 y beta tiene 33. Conjunto 11, alfa tiene 25 y beta tiene 33. Con un nivel de confianza del 0.99, construya el intervalo para la diferencia entre los tiempos de procesamiento entre alfa y beta. Gracias, Miss. Bien, jóvenes, tenemos otro problema para medias dependientes. ¿Qué es lo que nos proporcionan este problema? Solo nos proporcionan las medidas, o sea, las medidas que se toman con cada elemento que tomamos como muestra. En este caso se emplean 11 conjuntos de datos. Y esos 11 conjuntos de datos los procesamos primero en uno y después en el otro, pero los mismos conjuntos de datos. Entonces, para ver en qué tiempo procesa uno y en qué tiempo procesa el otro. Entonces, estamos hablando del mismo conjunto de datos. Es decir, póngale que usted viene y tiene esto y lo procesa en uno, en alfa. Viene y procesa este mismo conjunto de datos en beta. Es el mismo conjunto de datos. Solo que lo procesamos en alfa y beta. Bien. Luego, hacemos lo mismo con cada uno. ¿Verdad? 11 conjuntos tomamos nosotros. Y los 11 conjuntos van a pasar por alfa y van a pasar por beta. Es como que, imagínense, hubieran dos pruebas, ¿sí? Y queremos determinar en qué prueba sacan más puntos. Entonces yo tomo una muestra de 10 estudiantes y las dos pruebas se las paso al mismo estudiante. Entonces, póngale la prueba, tengo aquí 2 pruebas. Entonces, tengo otras 2 pruebas, 2 pruebas, 2 pruebas, 2 pruebas. Y se las paso al mismo, ¿qué? Al mismo estudiante. Entonces, estamos hablando que la muestra, lo que me está sirviendo para poder determinar qué examen está más complicado es la misma muestra. Y eso lo hace que sean medias, ¿qué? Dependientes.
La solución, la misma fórmula que vamos a utilizar, donde el intervalo de confianza es IC, la media de las diferencias de la muestra, y tenemos la fórmula, lo que es el número de errores estándar, la desviación estándar de las diferencias, que tenemos la fórmula para la media, la desviación estándar y el tamaño de la muestra. Bien, hoy por ser viernes lo vamos a dejar hasta ahí, ahí nos vamos a quedar el día de hoy. Si aquí vamos a estar nosotros, si tienen alguna duda, pues aquí siempre estamos esperando esas dudas que ustedes pueden tener para ayudarle, aunque como no tienen dudas, ¿verdad? Claro, van a tener dudas. Pero de todos modos, aquí estamos solo para ayudarles, tanto el licenciado Solís, la maestra Norma, como su servidor, para poderles ayudar en cualquier situación, siempre y cuando sea el curso, pues, no otras situaciones, sino que tiene que ser, ¿verdad? Relacionadas con lo que es el curso, entonces ya saben que ahí estamos para servirles. Vamos a ver, Luis Alexander, active su cámara. Sí, la voy a activar, pero creo que no se va a poder ver porque está mala la cámara de mi teléfono. Así va. Sí, mire. Más o menos se mira. Solo Claro con que una sí. consulta, Lick. Ahorita ya empecé a hacer la hoja 1 de... Con eso que es nos con dejaron. el señor Luis. Sí, no, pero es que una consulta con una de las respuestas. Solo tenía una consulta Por eso, porque... es con el señor Ok. Luis, yo no veo nada de las hojas de trabajo. Ok. Sí, por favor. Adelante, Luis. Sí, es que tenía una consulta porque en uno de los ejercicios me salió un límite inferior en negativo, entonces porque en ninguno de los ejercicios vimos un límite negativo, entonces quería ver si era Bien, ya normal lo vimos ahorita Bien. estamos viendo eso, ya lo vimos Exactamente. ahorita. Entonces, Ah, usted ok. no está poniendo atención, joven. En este caso, en el último no, porque estoy también trabajo, entonces es home office, he estado como que prestando atención en el primero y después en la mitad no, porque trabajo hasta la noche. Sí, joven, Entonces, pero solo por eso. tiene que buscar un horario que se le adecue este fin de semana para que pueda recibir sus completos. También ahora Uno, los fines de uno semana. tiene que buscar la forma de cómo recibir sus cursos completos. Sí. O sea, no estoy Sí, en diciendo que este se caso, vaya de aquí, pues no, sino que solo estoy aconsejando que uno debe buscar que se le acomoda bien. Si no Sí. puedo recibir clases, ahora hay jornada matutina, jornada vespertina, jornada nocturna, jornada fin de semana, para que uno pueda ubicarse en qué jornada le va a estar para recibir sus cursos. Es un consejo, pues yo no lo estoy obligando a que vaya a una jornada, pero sí la facultad tiene jornada matutina, sí, tiene jornada vespertina, nocturna y fin de semana. Eso es un sí. consejo, ¿ah? No se preocupe, Lick. Igual ninguna de las jornadas se me adecua bien porque trabajo de lunes a domingo y desde las 6 de la mañana hasta las 8. Entonces sí no me adecuo. Pero no se preocupe, ya la tengo claro. Muchas gracias, Lick. Bueno, Respondiendo a esto, Luis, se aproxima a 0, pero igual eso sí se explicó. Ok, muchas gracias, Lick. ¿qué pasó, Carlos? Mi cámara no sirve, dice Carlos. No, Lick, pues si quieres me conecto desde el teléfono, ahorita que ya no estamos en clase. Ahorita que no estamos en clases, dice. Sí, Lick, me voy a desconectar y me voy a conectar desde el teléfono. Sí, va. Para que no diga, Lick. Para que no diga. Ahorita me Ni conecto. modo. o quiere escuchar el doble. No. ¿Para qué? ¿Usted quiere el doble? No, Lick. ¿Ah? No, yo no lo digo, pues, Ana. Ya que en sí es individual, aquí no se trabaja nada en grupo.
¿Ah? ¿Cuál? Un mensaje que mandó Jacqueline Ah. López. Sí. Ahí está Carlos, dice, está conectándose para que lo vea. Ahorita Wiley, es que en el Que ahorita sí es ese el problema de la hoja 1. Porque si están ahí, que activen su micrófono y así platican. Usted no es lo mismo resolverle dudas por chat que ahí en vivo viéndolos. ¿Ah? Cuando estemos aquí, no resuelvo dudas por chat. Cuando estemos en este tiempo, resuelvo dudas así, mire. ¿Ah? Muy bien. Sí. Que se animen. Que se animen a ver si es que a veces están haciendo otras cosas para que no los mire por el chat. Cuando estemos así, por chat, nada por chat. Ahí tienen una camarita, tienen un micrófono, ¿ah? Y entonces a través de ese micrófono, esa camarita, ahí está, 2 dispositivos tiene el señor ahí. O está viendo televisión. En lo que van está viendo televisión, que hace cosas. A ver si Carlos, ahí está. Y no que a mí la gran computadora que tiene y dice que su cámara no funciona. Y dice que no. Bueno, el micrófono, Lick, dice que ya no le funciona. Ah, ¿cuál no funciona? Ahora no le funciona el micrófono, dice. Ahora ya funciona la cámara, pero el micrófono no es. Nada que ver, Lick. Ya digo que sí. Está la computadora, Lick. Sí, tiene computadora nueva. No, hombre, es que fíjese que no es mía. Es que me la dieron para que la llevara a separar. Entonces ya la devolvieron, pero dijeron que había que probarla. Y usted la está probando. Y yo la ando probando porque hice favor de llevarla a que la repararan. Pero no le funciona. Pero yo no le... O sea, a mi computadora sí le entiendo. Y esa no le entiende, ¿cómo? A esta no le entiendo. Está muy moderna, de igual. Pregunta en TikTok para poder entender. Ahí en TikTok le dice con facilidad cómo entenderla. Más rápido. Les cuento, ahí en TikTok rápido le dicen cómo entenderla. Sí, la verdad es que sí, dijo. Es como que más rapidito. Cabal. Ahí muchos están solo esperando por si alguien pregunta algo, para cachar para su morral. Cabal. Sí, hombre, solo están esperando a ver si alguien pregunta algo para ver qué cacho. Como no se animan a preguntar, entonces espero, ahí me quedo hasta a ver qué pregunta, a ver qué dice el Lick. De repente el Lick da la clave del examen. Entonces esperemos. Se aprende más solo escuchando, dicen. Aunque mi lady sí dijo que la clave del examen estaba ahí en las hojas, ¿verdad? Mi lady, sí, ya sacó 100 puntos. 30, 30, 30, 10. Y es cierto. En las hojas de trabajo estaba la clave del éxito. Ya entregó todas las hojas, ¿va, Luis? Sí. Y bien hechitas, así bien ordenaditas y todo, bien trabajaditas, ¿verdad? Y ahí venía, de esas hojas venían los exámenes, decía ahí. Sí. A veces los exámenes vienen de las hojas de trabajo y recuerda el primer parcial del semestre pasado, van métodos, todo. El examen era de las hojas de trabajo y les fue mal, peor les fue. Sí, ¿no? o miento, Liz. Parece cierto, pero es verdad. Pues sí. Así estamos. Sí. Mire, Lick, es una de las hojas de trabajo, ¿verdad? Sí, le digo yo.
¿Y las hizo? No. Ay. Ah, pues, mande, José. No le escuché bien. ¿Usted está platicando nosotros o usted otra su rollo? Yo creo que